con el doctor Armando Garduño Espinosa. Ay, del doctor Garduño Espinosa, la verdad es que le tengo mucho cariño, mucho respeto. Es un excelente médico, es un pionero de los cuidados paliativos en el país. Quiero comentar un poco sobre su reseña. Es médico pediatra egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor titular del curso de posgrado de alta especialidad en cuidados paliativos pediátricos por la Facultad de Medicina de la UNAM, ¿sí? Desde el 2011. Es encargado del Departamento de Soporte para la Calidad de Vida del Instituto Nacional de Pediatría. Es miembro de la Academia Mexicana de Pediatría. Es miembro de la Asociación Mexicana de Pediatría. Es profesor de posgrado de Pediatría Médica por parte de la Facultad de Medicina de la UNAM desde 1987, casi 40 años ya de antigüedad en este rubro. Autor de 8 libros relacionados a los cuidados paliativos y bioética, y pues es todo un máster. Hablar de él me llevaría un buen de tiempo, pero también nos ayuda mucho. Ha sido formador de recurso humano, de médicos paliativistas, de pediatras paliativistas que han rebasado las fronteras, ¿no? Que están en México y que se van a otros países a divulgar lo que es la medicina paliativa en los niños. Sin más que mencionar, el doctor Armando Garduño nos va a acompañar con el tema de toma de decisiones, un reto profesional, un reto bioético. ¿Sí? Adelante, doctor. Primero, muchas gracias, Julio, por tu amable invitación y por tus palabras Pero bueno, mira, muchas gracias por que uno pueda participar en esta reunión. Y ya sin más preámbulos, por razones del tiempo, entremos al tema que la doctora Manrique afortunadamente estuvo ya hablando bastantes aspectos de momentos muy difíciles que tienen que ver con la práctica médica de pacientes muy enfermos, muy complicados, y donde la toma de decisiones es algo que creo que tenemos que ir mejorando todos y adecuando. ¿Me escuchan? Entonces, entrando de lleno al tema, primero quiero decir que la medicina es una actividad humana que está basada en dos aspectos muy importantes. No puede haber uno sin el otro. Entonces, la medicina es una actividad, como dije, que está basada en la ciencia, por fortuna, lo que nos permite hacer una medicina más segura y eficiente para los pacientes. Y por el otro lado, en un vínculo indisoluble, está la relación médico-paciente sólida, el arte médico. Ambos nos van a permitir, si los podemos acoplar muy bien, nos van a permitir tomar decisiones más prudentes, más razonables, más justas para cada paciente, que es de lo que se trata. Entonces, tomar decisiones, es un aspecto muy importante en cualquier rama de la vida, en nuestra vida personal, en la medicina, teniendo pacientes muy complejos. Y entonces debemos de intentar tener resoluciones, deliberar con lo que tenemos, con los argumentos que haya para intentar encontrar el rumbo más correcto para un paciente, lo que no es fácil. Así que en esta breve plática voy a comentar eh, voy a comentar aspectos que se relacionan con cómo podemos deliberar e intentar tomar una decisión que sea más correcta para un paciente, y me voy a referir exclusivamente a las situaciones límite. Las situaciones límite que tenemos en medicina son todas aquellas que generan un dilema, y probablemente la decisión que se tome sea una decisión que todavía siga generando dilemas. Unos piensan de una forma, otros piensan de otra forma. Entonces, ponernos de acuerdo, eso puede resultar una situación muy compleja. Entonces, vamos a empezar con unos ejemplos de la vida real para que ustedes vayan entrando en la dimensión del paciente que está muy complicado y qué difícil es tomar la decisión que parece ser la más correcta para cada caso en especial. No hay ningún caso igual. Entonces, de lo que se trata es que el médico, el profesional de la salud, tenga elementos, tenga argumentos con los cuales pueda deliberar y tratar de encontrar, junto con la familia, con el paciente,
una decisión que parece ser la más adecuada en ese momento. Juan es un paciente, el de aquí de la izquierda que está aquí con Sergio Castañeda y con Cristi. Él tiene una mucopolisacaridosis, es un adolescente, una mucopolisacaridosis que tiene una calidad de vida, anda en su vehículo, en su sillita de ruedas, y él dice que tiene una calidad de vida excelente. Entonces, a la hora de tomar decisiones de una enfermedad que avanza, que ha avanzado progresivamente, aunque él recibe su reemplazo lisosomal cada semana, va a llegar un momento en que él va a estar mucho más limitado, pero ahorita él es un joven que da su punto de vista y dice, yo estoy muy bien, yo quiero que me hagan todo lo que sea necesario. En la otra foto de en medio ven aquí a este joven, joven veracruzano, ¿cómo se llamaba? Benjamín era un joven de cáncer, una leucemia que estaba incurable esta enfermedad y que él decía, estaba aquí en la entrevista que teníamos, él decía, yo quiero vivir, doctor, yo quiero otra línea de tratamiento. Fuimos a convencer al oncólogo a ver qué otra línea se le generaba, si era una línea paliativa, de una quimio metronómica que pudiera darle más tiempo de vida, etcétera. Y finalmente se le dio una línea, pero él, este Benjamín no lo logró. Y aquí tenemos en el otro extremo una niña, que hace rato le presentó Cristi, una adolescente, no es una niña, la vemos desde hace mucho tiempo, es una nena que tuvo secuelas de mielomeningocele, está conectada a un ventilador, tuvo una Nochiari tipo 2, está con su válvula, hoy es una adolescente que depende de un ventilador porque tuvo una siringomielia. Entonces esta niña tiene 9 años intubada en su casa, pero es una nena que puede trabajar, se puede capacitar, puede trabajar en casa haciendo programas, puede tener una vida decorosa, puede tener novio, casarse, sexo, lo que ustedes quieran. Entonces, estos pacientes tan complejos necesitan que tengamos muchos argumentos a la hora de tomar las decisiones que competan con su vida. Y aquí les muestro unas imágenes que son reconstrucciones de imagen. Y en esta imagen de aquí de la izquierda, ustedes van a ver que aquí la vena cava superior, que es esta, tiene un adelgazamiento importantísimo y tenía solamente 1 milímetro de calibre. Pero el niño que tenía esta enfermedad, este problema de esta oclusión trombótica de la cava superior, entrando a la aurícula derecha, Santiago tenía una calidad de vida muy buena, o si no tuviera nada. ¿Qué íbamos a hacer si este joven tenía un paro cardiorrespiratorio o tenía una enfermedad catastrófica agregada, una neumonía, una infección, etcétera, que lo pudiera poner en problemas? Íbamos a hacer todo lo que decía Moni hace un ratito, todo el esfuerzo terapéutico, adecuamos el esfuerzo terapéutico. Y aquí vemos otra imagen, otra reconstrucción también. Esta es la aorta, este es el corazón, bueno, ustedes ven este tubo que es la aorta, no puedo señalarles, pero aquí ven el corazón también, y ven toda esta masa cavernosa que está en la parte superior, que es un aneurisma cavernoso gigante de la aorta, inoperable. Era un lactante pequeñito de 2 meses que era inoperable y que había que tomar decisiones. Y este chiquillo murió ahí junto a su papá. Estaban los pediatras, cuando se redujo, se le quitaron las aminas y todo. Este era un niño que estaba intubado, que pudo fallecer de una manera apacible dentro del hospital. Y en otros ejemplos, son este joven que está aquí, Giovanni tenía, este, Giovanni era un joven que tenía un osteosarcoma y él podía haberse operado tenía un osteosarcoma en el húmero izquierdo, podía haberse operado y él dijo, no, doctor, yo a mi casa y ahí quiero morirme tranquilo en mi casa. Y él fue a casa, estaba en el programa de visita a domicilio. Él ejerció su libertad, ejerció su autonomía, se respetó por sus padres, todo el mundo estuvimos de acuerdo en que era lo correcto, estaba viendo de metástasis pulmonares, para que le iban a quitar su brazo. Y aquí otro joven que estaba en la casa de la amistad, duró mucho tiempo este joven, Uriel también, con un sarcoma, aquí está con Gina, pediatra que es de Colombia, que está ahorita con nosotros haciendo el curso, en un estado muy avanzado. ¿Qué hace? ¿Qué hacemos?
La mamá de este joven era una mujer muy ansiosa, que quería que si el niño se ponía mal, hiciéramos todo, lo que fuera, estuviera al alcance de su mano. Y luego aquí en el otro extremo, vemos a un joven también, a Daniel. Daniel tiene un síndrome distónico que lo tiene con calidad de vida muy limitada. Es un joven muy inteligente, es un joven que aquí está su madre, ya no se alcanza. Bueno, en la parte de atrás está su mamá leyéndole la Constitución de la República y le estaba leyendo los derechos que tiene. Estaba leyéndole el interés superior del menor y él, aquí ven ustedes en su dedo, estaba asintiendo que eso era lo que el derecho que él tenía para la toma de decisiones. Entonces, esos aspectos de la vida real son muy importantes y este último caso que les presento es también de un adolescente. este, Daisy se llama esta adolescente que está viva. Esta nena tiene un lupus eritematoso, llegó al hospital y en un estado de gravedad con una neumonía, con el tratamiento de aminas a todo lo que daban y la vasculitis y todo lo que esta paciente tenía, es una necrosis de los deditos de ambos pies. Entonces los médicos dijeron, hay que operar. Parecía lógico, hay que operar, pero la niña dijo, no quiero, era una pequeña casi de 14 años, 13 años y medio. Yo digo, no quiero, yo que no quiero que me quiten esos pedazos de mis pies. ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo debemos de tomar la decisión? Es un adolescente. Los papás decían, no queremos cirugía. Todo el equipo médico de un gran hospital se reunió y dijo, hay que operar, porque hay que salvar a la niña. Entonces, ¿cuál es lo qué tiene más peso? Salvar a la niña, la opinión de la adolescente, que se llama autonomía progresiva, que tenemos que estar todos conscientes de eso, o el paternalismo excesivo de los doctores. Yo soy el doctor, nosotros somos los médicos, somos los que mandamos. Entonces, todo esto, estos aspectos son aspectos que son de la vida actual, de la vida médica, que nos hacen, pues, hacen que las decisiones son muy complejas y que debemos de tomar todo en cuenta. Entonces, las normas rectoras del acto médico, como decía el doctor Pedro Lain, es un emblemático médico español que ya no vive con nosotros, ya murió hace tiempo. Entonces, él decía que las normas rectoras de todo acto médico tienen que ver inexorablemente con un imperativo moral, es respetar la vida, la integridad y la dignidad del enfermo, sus derechos y ver al ser humano, al paciente como un ser humano, no como un cuerpo, como está la medicina actual. ¿Qué esperan los pacientes de los doctores? Pues que sean doctores que les ayuden a solucionar su problema por el que acuden pidiendo ayuda, pidiendo atención, que se respeten sus derechos humanos y su dignidad. Esos son el punto central, el respeto a la dignidad humana y los derechos son el punto central de todas las actividades que se hacen en la vida. Por supuesto, en la medicina también. También los adultos, los papás de los niños, en el caso de nosotros pediatras, pues ellos ejercen su autonomía, el derecho de autonomía familiar. Es muy importante ese punto de vista. Ellos son los que deciden generalmente por los pacientes, no deciden los doctores, pero los adolescentes también tienen, como yo decía, el derecho de autonomía progresiva. En ocasiones están en desacuerdo lo que piensan los padres de lo que piensan los jóvenes, los adolescentes, pero lo que es muy importante es reafirmar un poco lo que decía la doctora Manrique hace un rato, de que los niños son personas. Los niños son sujetos de derecho. La constitución de este país toma al niño como un sujeto de derecho. ¿Qué quiere decir? Que es persona y que tiene todos los mismos derechos de todos los demás. Eso es muy importante a la hora de la toma de decisiones. Todo eso ha ido cambiando. Todas las situaciones límite, que son complejas, requieren ciencia, evidencia científica, medicina segura, pero requieren una alta sensibilidad de los médicos para que ese conocimiento lo podamos aplicar de la manera más correcta, la más justa, que pueda ayudar a los pacientes. Entonces, ¿cuáles situaciones límite? Pues de las que han hablado, de aquellos prematuros menores de 450 gramos que decía Moni, niños que están en el límite de la viabilidad, o los que tienen una hemorragia masiva,
neonatos prematuros que tienen hemorragia masiva, los de síndromes genéticos letales o los de epilepsia, donde un niño a veces puede tener hasta 500 convulsiones en un día, o los de disgenesia cerebral, o los de un estado vegetativo, o los pacientes que tienen cáncer en la etapa final, que llegan a urgencias y que el paciente, el doctor está tentado a intubarlos y hacerles reanimación. Es increíble que a pesar de que tenemos tanta sistematización en la reanimación cardiopulmonar, no tomemos en cuenta la categoría 3, los niños que caen en categoría RCP3, que no deben reanimarse, solo estando en esa categoría. Y también el abuso que tenemos los doctores y que estamos tentados cada vez más, otra vez, a hacer paternalismo excesivo. Yo mando, yo soy el doctor, yo soy el que sé. Eso decimos constantemente. Todos esos aspectos, pero del lado de los, bueno, y otros aspectos también es cuando se niegan a recibir tratamientos o cuando se sobreejercen los derechos, porque dice el papá, yo soy el papá, yo decido por mi hijo, pero y no se toma en cuenta la opinión de un menor. Para nosotros es muy importante ese aspecto de la autonomía progresiva, tomar en cuenta el punto de vista de un joven. Desde los escolares a veces tienen más madurez que nosotros y a veces los que tienen menos madurez para la toma de decisiones son los papás. Pues aquellos pacientes que tienen calidad de vida muy limitada, pero que el papá o la mamá exigen que se haga un trasplante, o pacientes que tienen una cuadriparesia espástica exigen también procedimientos muy invasivos para sus pacientes. Aquellos niños de Wernicke-Hoffmann tipo 1, por ejemplo, donde la dosis que puede ayudar mucho al paciente, una unidosis, cuesta $2,5 millones ahora, un medicamento ruso, el Zolgensma, que no está al alcance de nosotros. O eso que decían de la futilidad, que hoy se le está llamando tratamientos potencialmente inapropiados, que la futilidad es un término que se está restringiendo para familiares que exigen que se haga el máximo esfuerzo para un paciente sin ninguna posibilidad, porque ellos dicen, la última decisión, doctor, es de Dios, la última palabra es de Dios. Entonces, bajo su argumento, exigen que se haga todo por su paciente, aunque el paciente pueda estar sufriendo mucho. Entonces, hay decisiones al final que decía la doctora Mónica Manrique hace un momentito, que nos generan pues bastante duda, porque ningún caso es igual. No hay guía de práctica clínica que nos resuelva toda esta problemática. Entonces, no iniciamos o retiramos tratamientos. A ver quién retira un ventilador de un paciente que está en la fase final. A ver quién se atreve. Hay muchas personas que dicen, pues, están viendo cuando a un paciente se le suspenden aminas o lo que sea, dicen es eutanasia, están haciendo eutanasia estos doctores. Entonces, retirar es una forma de ver las cosas que tenemos los doctores que decimos nuestros principios por los que estudié medicina se están resquebrajando. Todo eso. Entonces, es muy traumático el retiro de tratamientos porque es como el estar abandonando a nuestro paciente. Entonces, estos aspectos también de la sedación en el final, ¿sí? ¿Cómo apoyamos en el duelo? ¿Cuándo nos debemos detener en terapia intensiva cuando a nuestro paciente le ha ido bastante mal? Entonces, nosotros proponemos un instrumento aquí en el instituto, que a mí me parece que es un mapa que decía la doctora Manrique, un mapa de ruta muy sencillo que nos dice, para mí es muy sencillo el que si yo entiendo este mapa, yo puedo más o menos adecuar lo que cada paciente necesita. Es decir, ¿qué significa la adecuación del esfuerzo terapéutico? Significa que a cada paciente hay que darle de acuerdo a sus necesidades, hay que darle a cada quien lo suyo. Naturalmente que los pacientes que están en el primer cuadrante, que están en el campo de la salud, y ojalá alguien me ayude ahí a señalar, en el campo de la salud, hay que preservar la salud, medicina preventiva, vacunas, prevengamos accidentes, detectemos temprano los problemas, etcétera. Comamos correctamente, más saludable, en fin, todo lo que ustedes ya saben mejor que uno. En el siguiente cuadrante, en el segundo, aparece la enfermedad. La enfermedad grave, hablemos de cáncer, que es el prototipo de la enfermedad. Entonces, ¿qué hacemos en el segundo cuadrante? Pues en el segundo cuadrante damos la mejor medicina que existe en ese momento
para que el paciente recupere la salud y se vaya al primer cuadrante. Eso sería lo ideal. ¿Empezamos cuidado paliativo aquí? Sí, claro. Empezamos cuidado paliativo aquí porque fortalece al paciente, evita el abandono, tratamos los síntomas mejor, la familia se fortalece, etcétera. Pero el paciente puede ser que no recupere la salud y venga caminando al cuadrante siguiente, que es el tercero. Enfermedad incurable. El paciente va a la escuela, el paciente hace sus actividades normal o trabaja, si es un adulto o como sea, y hoy vino a consulta para que le diga al doctor cómo va, y el doctor le dice que tiene una recaída incurable, pero su calidad de vida es muy buena. ¿Qué hacemos con ese paciente incurable que tiene calidad de vida muy buena? Pues todo el esfuerzo terapéutico. ¿Qué hacemos si tiene una neumonía? Todo. ¿Qué hacemos si tiene un paro cardiorrespiratorio y reanimamos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque aquí un determinante para la toma de decisiones es la calidad de vida que tiene el enfermo. Y nosotros somos nadie para estar limitando o evitando tratamientos que son benéficos para un paciente. Hay niñas que tienen glioma en el tallo cerebral, incurable la enfermedad, pero que ya les dieron radioterapia y el niño tiene una calidad de vida muy buena, va a la escuela. ¿Qué pasa si ese niño incurable viene ahora con una neumonía? ¿Lo intubaremos? ¿No lo intubaremos? ¿Qué es lo que determina? La calidad de vida de este paciente. Ese es el determinante en la toma de decisiones, es muy importante. Y en el el siguiente cuadrante, ya el paciente ya no tiene esa calidad de vida buena, el paciente ya está deteriorado, bajó de peso, no come nada, toma unos traguitos al día, un bocadito de comida, tiene síntomas que aparecen ya muy importantes, un dolor de muy difícil control, disnea, etcétera, está postrado. Es otro paciente muy avanzado. Si el paciente se pone mal, ¿reanimamos? No, claro que no. ¿Dónde damos la atención de preferencia? En la casa de preferencia. Pero en los hospitales, en este cuadro o en la fase final de la vida, que es la fase terminal de la vida, es un estado de deterioro muy importante. No es una cuestión de tiempo, es una cuestión del estado de deterioro muy importante que tiene un paciente. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? En estos últimos cuadrantes, donde está la fase terminal de la agonía, es confort, tratamiento de confort. Pero hay decisiones que se presentan con frecuencia, situaciones como por ejemplo cuando llega un paciente en la etapa final de su vida, que tiene deterioro, pero que tiene expectativa de vida de vivir 1, 2, 3 semanas, y viene muy deshidratado y viene con dolor muy importante. Y a veces no hay cómo canalizarlo. ¿Lo canalizamos? ¿Le ponemos un catéter? Esas son las preguntas que dice un doctor. ¿Le pongo un catéter, Claro que sí, por favor. Lo que beneficia al paciente. No hay ninguna regla que diga que no, ese paciente no. Entonces, lo que le ayude a un paciente, eso hay que hacer. Pero en la fase agónica, son unas horas de vida nada más, minutos u horas de vida, confort, privacidad, intimidad. Entonces, el conocer en qué etapa se encuentra cada paciente nos ayuda mucho a la toma de decisiones. Y con este cuadro, para mí, en lo personal, me ayuda a decidir prácticamente más del 95% de todos los casos. Yo espero que un instrumento como ese pueda ayudarles muy sencillo en esa toma de decisiones que sea compleja. Entonces, ¿cómo resolvemos los problemas tan complicados? Entonces, doctores y doctoras, enfermeras y enfermeros, todo el personal que está ahorita escuchando, ya no basta la experiencia, el dogma o la fe o una decisión de un solo doctor en casos tan complejos. La ciencia no es suficiente para la toma de decisiones. Es necesario escuchar a otras personas, es necesario tener algunas herramientas y algunas teorías éticas que nos pueden ayudar a resolver casos demasiado complicados, como el de la niña. Acuérdense del Daisy, la niña de los pies. ¿Operamos o no operamos al paciente? Donde se involucra la ley, muchas opiniones de doctores, los padres, un adolescente, el interés, cuál sería el mejor interés de la niña. Entonces, el interés mayor del niño, que está en la Constitución de la República, que es constitucional, siempre va a marcar toda la toma de decisiones en pediatría. Pero los pacientes necesitan tener médicos sensibles, médicos que
apelen a su juicio, afables, compasivos. Decía alguien hace un rato, solidarios. ¿Y dónde están esos? ¿Dónde está ese personal? Pues también tenemos que aplicar una regla de no todo lo que se puede, se debe hacer. Es que podemos operar un paciente que está en la fase agónica. Sí, pero ¿para qué lo vas a operar si el paciente tiene un cáncer terminal? Entonces, no todo lo que se puede, se debe hacer. Eso es muy importante y es una máxima que deberíamos de tener presente todos los doctores. Este caso que yo ahí me puse en una foto y no me gusta salir en las fotos, pero ahí estoy poniendo a este niño porque Jan Gerardo es un niño que le operaron de un tumor cerebral, creo que era un meduloblastoma, no me acuerdo bien. Y entonces este niño era un escalón, yo le estaba poniendo ahí un juguete en su brazo porque él me estaba escuchando, estaba consciente y le estaba ayudando porque el niño tenía una parálisis cerebral espástica, muy consciente. Entonces el niño fue operado y el cirujano dijo, es una cirugía exitosa porque resultó perfecta la cirugía. Sí, pero el niño quedó en estado vegetativo permanente en poco tiempo y falleció poco tiempo después. Pero el cirujano decía la cirugía fue exitosa. Entonces es muy importante, señoras y señores, que tenemos que considerar todo para la toma de decisiones. Si el niño, decía Aristóteles, si el paciente va a tener unas consecuencias que son, que le dan una pésima calidad de vida a un paciente, eso no hay que hacer. De hace tiempos ancestrales, grandes pensadores nos estaban indicando el rumbo a seguir y eso sigue vigente. Entonces también es muy importante lo que yo decía hace un rato. Acuérdense que la Declaración de los Derechos Humanos no es una simple declaración. La Declaración de los Derechos Humanos tiene una jerarquía jurídica igual a la Constitución de la República en este país donde vivimos. Entonces el médico debe tener buena ciencia, respetar los derechos humanos, la dignidad de la persona, pero toda la actividad, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, doctores, tiene que ser en base a la lex artis médica. Todo lo que las decisiones que tomamos tienen que tener como base la lex artis médica. ¿Qué se necesita para una buena toma de decisiones? Primero, pues necesitamos informar de una manera clara y precisa al paciente, al nivel, a sus padres, al niño, ver al niño como un ser humano, como una persona, que yo dije hace un rato, no como un cuerpo, no como un tumor. Vamos a escuchar al niño. Y si hay un procedimiento que va a dejarle un gran daño al paciente, hace poco tiempo vimos un joven de osteosarcoma, lo tiene en la pelvis, y entonces dice, y en una parte del fémur, dice, se le plantean, el grupo quirúrgico le plantea, no, pues hay que quitarte la cadera y te vamos a quitar, te desarticulamos todo ese lado, te quitamos toda la pierna y la cadera, y con eso creo que te puede ayudar. Oye, pero ¿cómo es posible que estemos nosotros proponiendo eso? Cuando las consecuencias son tan malas, no hay que hacer. Hay que tener límites los doctores porque tenemos que hacer una medicina compasiva, una medicina que sea empática. Todo el mundo habla de empatía. Empatía necesitamos. Y empatía, todo el mundo habla de empatía. Necesitamos una medicina compasiva y hasta piadosa. Y que una medicina donde los pacientes tengan confianza en sus doctores, de que van a hacer lo correcto por ellos, que les van a proponer lo mejor que tenga la medicina. Y acuérdense que en la infancia el interés superior del menor es la regla a seguir. ¿Qué hacer? Entonces, ese es el punto. Entonces voy a platicarles aquí de dos aspectos nada más, dos metodologías que me parece que son buenos. Dice un doctor Diego Gracia, que es una autoridad internacional en ética, filósofo, psiquiatra, etcétera, español, es una gran autoridad, propone un método que se llama, no propone, bueno, es el método que él ejecuta. Dice, la deliberación es que articulemos muchos argumentos que tenemos en la medicina, aspectos de ciencia, aspectos de ética y aspectos legales. ¿Cómo articulamos? Deliberamos. Articular todo eso se llama deliberar.
Entonces, deliberamos y tomamos decisiones. Entonces, dice este método que impulsa Diego Gracia, dice, primero dice que hay tres aspectos. Los hechos. El más importante desde mi punto de vista personal es el nivel de la enfermedad. ¿Es curable o no es curable? ¿Cómo es la calidad de vida de la persona? ¿Qué posibilidades hay de tratamiento? Entonces, el nivel de la enfermedad marca en la inmensa mayoría lo que tenemos que hacer en la medicina. Pero tenemos que escuchar al paciente y cómo es su calidad de vida, que también es un determinante muy importante, como yo les decía, y tener algunas reglas generales. ¿Salvamos al paciente? ¿No prolongamos la agonía? ¿Quitamos el sufrimiento? Esos son aspectos que debemos de conocer. Los hechos, cómo es la situación. Y luego, ¿cuál es el conflicto principal de valores? ¿Cuál es el problema ético principal? ¿Qué está involucrado? Que decía hace un rato la doctora Manrique, la beneficencia, la no maleficencia, la justicia. ¿Cómo es la cultura? ¿Qué creencias tiene ese paciente? Y otros aspectos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta, como ese respeto, la tolerancia, la compasión. Y luego lo que sigue es, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer de acuerdo a la lex artis médica? La elección, de acuerdo a la deliberación que plantea el doctor Gracia. Hechos, valores y deberes para la toma de decisiones. Entonces han ocurrido muchos aspectos. Antes era mucho más sencillo quizá decidir, porque el modelo que nosotros aprendíamos era un modelo de medicina sacerdotal. El médico decía, mañana te operamos, el paciente aceptaba. Te espero a las 8, te trae tus preoperatorios, mañana operamos. Sí, doctorcito. Hoy ya no. Hoy el paciente le proponemos qué es lo que pensamos que es mejor y el paciente decide. Cambió, cambió. Entonces la relación médico-paciente es deliberativa. La propuesta del doctor, la conciencia y la conciencia del doctor, la decisión del paciente. Entonces no es suficiente la buena fe, mi experiencia, decimos a algunos doctores, el ojo clínico, mi intuición o el olfato moral, que es esa primera impresión que tenemos a veces los doctores, eh, que se basa en nuestra experiencia y en nuestro juicio personal. Hoy necesitamos sistematizar, necesitamos necesitamos un método que nos permita intentar llegar a lo que, a proponer al paciente qué es lo más correcto de acuerdo a nuestra ciencia, nuestra ética, nuestros propios valores y la ley. Entonces, deliberar o dialogar y con estos argumentos permite que tengamos decisiones más razonables, más prudentes, más sabias, más justas, lo que necesita el paciente, lo más prudente y lo más razonable. Eso es lo que debe marcar la decisión, no la certeza. Esto es lo cierto. ¿Quién sabe qué es lo cierto? Muchas veces que tomamos decisiones, unos están de acuerdo y otros no están de acuerdo. Entonces debemos intentar tener estos argumentos de algunas teorías éticas que les voy a presentar ahorita muy rápido para poder avanzar. Estos casos complejos, ¿qué debemos de hacer? Pues la ley dice y el sentido común en los hospitales dice que un caso complejo debe ir a un comité de bioética hospitalario. Eso marca la Ley General de Salud. Pero a veces no hay, o a veces no funcionan los comités. Entonces, todos debemos de saber cómo deliberar para casos complejos, sí. ¿Estamos condenados a elegir? Sí. Como decía eh, Sartre, estamos condenados a elegir. Entonces hay otro protocolo, un protocolo alemán de la Universidad de Bochum, que es prácticamente lo mismo. Dice, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo está la enfermedad? ¿Qué probabilidades hay? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál será el beneficio de los tratamientos? Los valores éticos, ¿cuál es el conflicto más importante? ¿Es la vida? ¿Intubamos a un paciente que tiene estado vegetativo permanente? ¿Salvamos la vida? ¿Es lo más importante en el paciente la vida?
una vida de un cuerpo que ya no tiene otras formas de relación? ¿Salvamos la vida del paciente que tiene cáncer en la fase terminal o le damos confort? ¿Cuál es el valor más importante del paciente y de los doctores? Y también, ¿qué hacemos? Como dice el doctor Gracia, los deberes. ¿Cuáles son las posibles soluciones que hay que plantearle a los pacientes y que ellos tomen esas decisiones en la inmensa mayoría de las veces? ¿Qué proponemos nosotros como instituto? Entonces les voy a platicar lo que nosotros proponemos aquí en el instituto. Todo eso, esta información la van a, la tienen para que la puedan utilizar con toda libertad. Y entonces nosotros, en un caso complejo, siempre evaluamos con algunos modelos de ética que nos parecen fundamentales. Me acuerdo muy bien de la doctora Manrique porque ella decía, me encanta la casuística, porque es muy práctica. La casuística es un modelo de ética que ustedes ven aquí, donde está este círculo mayor en la parte de arriba, casuística o la nueva casuística. Es un modelo antiquísimo de ética que tiene cuatro aspectos muy importantes. Primero, algo que se llama indicaciones médicas, que eso se relaciona al nivel de la enfermedad. No es una hoja de indicaciones. ¿Cómo está la enfermedad? ¿Es curable, no es curable? ¿Está en la fase final? ¿Está agonizando el paciente? Etcétera. ¿Qué probabilidades hay? Todo lo que tiene que ver con la enfermedad. ¿Qué prefiere el paciente? Es la opinión más importante, la del paciente, no la del doctor. ¿Cómo es la calidad de vida del paciente y cómo está el contexto? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está el hospital, etcétera? ¿Cómo está la economía? En fin. Y tiene unas reglas generales la casuística que son: salvamos la vida. ¿Salvamos la vida en el paciente que está en la fase terminal? Es la pregunta. A veces solo esta máxima nos dice: no, no salves la vida. No prolongues la agonía, es lo que tienes que hacer. Solo una máxima nos guía la decisión. Entonces, estas guías quito el sufrimiento a todos los pacientes. Entonces, la casuística es un modelo norteamericano, esta nueva casuística que yo les platicaba, que va muy pegada con lo que decía el doctor Gracia. Modelo deliberativo casuístico es cómo está la enfermedad, qué nivel tiene, la calidad de vida del paciente, qué prefiere el paciente y cómo está todo el contexto. Y las máximas, las reglas médicas generales nos permiten resolver la inmensa mayoría de los casos. Ahora, tenemos en el otro círculo contrario el principialismo que decía la doctora Manrique, no me detengo mucho, todo en favor del paciente, darle a cada quien lo suyo, lo que necesite. Reanimamos a un paciente, lo atropellaron hace un rato y tiene una exposición grande de la masa encefálica. ¿Es una pregunta? No, claro que no. No sería injusto. Los pacientes que tienen una lesión craneal severa por un traumatismo muy importante, con exposición de masa, no debe reanimarse. Categoría RCP3 desde ahí. Entonces lo reanimamos, es una acción excesiva e injusta. Entonces, y dañina. Sería una situación de maleficencia. Entonces también estos aspectos nos ayudan. ¿Reanimamos al paciente? No. ¿Reanimamos al paciente de cáncer en estado terminal? No. Si lo reanimamos, ¿qué es? Es una actitud maleficente, injusta, no benéfica para alguien. También tenemos que tomar en cuenta otro modelo de ética muy importante que les invito a que lo revisen, que es el principialismo europeo. El principialismo norteamericano, que es el que les acabo de decir, de los cuatro principios que todo el mundo conocemos, no satisface tanto a los europeos. Entonces los europeos proponen que debemos ver al paciente en una situación de máxima vulnerabilidad, máxima fragilidad, que debemos de considerar la dignidad y, claro, debemos de considerar la justicia y la integridad, ver al paciente como un ser humano completo, no como un cuerpo. Entonces, todos estos aspectos del principialismo europeo complementan muy bien la toma de decisiones, pero no solo eso, tenemos que considerar muchos aspectos que tomaron una gran importancia en esta pandemia de COVID. Cuando dijimos, ¿a quién le damos el ventilador?
lo que pasó en otros países, en Europa principalmente. Le damos el ventilador a un joven que está enfermo de COVID, con neumonía, o le damos el ventilador a un viejo que tiene neumonía y tiene COVID. No, pues, ¿a que llegó primero o a quién? Entonces, la guía del Consejo de Salubridad que nosotros objetamos, muchas personas, decía que al más joven. Oye, pero el joven es un sicario y el otro es un premio Nobel. ¿A quién se lo damos? Entonces, salió un principio utilitarista que decía al que tiene una vida por completarse, que era el joven. El otro ya vivió. Entonces, vean lo complejo que son las decisiones médicas y todo lo que tenemos que tomar en cuenta. Y estamos condenados a ir a revisar algunas bases de las principales teorías de ética que les van a ayudar a resolver. Porque cuando la ciencia no alcanza, la ética nos ayuda en la toma de decisiones. Pero no solo eso. Estos son algunos modelos de ética que muchas personas consideran como la parte científica de la ética. Pero la ética de las virtudes de Aristóteles. En Aristóteles, yo comentaba hace un ratito aquí con el personal de aquí del servicio, el término de extraordinario, medidas extraordinarias que han visto ustedes, ordinarias, extraordinarias, el término de extraordinario surgió con Aristóteles y con otros pensadores, Santo Tomás de Aquino, que decían, si algo hace mucho daño y no va a servir, las consecuencias son eh, intolerables para una persona, no deben hacerse. Hace 2500 años surgió el término de extraordinario y hasta hoy le estamos intentar dar un sentido en estos tiempos. Entonces la ética de las virtudes de Aristóteles y la ética del cuidado, más nueva, pero aquella ética milenaria de Aristóteles, donde dice la medicina debe ser compasiva, debe ser benevolente en beneficio de mi paciente, fiel a mi paciente, honesta, compasiva y piadosa, piadosa con el que está en la parte final de su vida, dejando de hacer un montón de cosas, van a permitirnos hacer una ética responsable y una medicina responsable y aplicando una máxima que decía, hay que detenernos, no todo lo que se puede se debe hacer. Eso nos permitirá una toma de decisiones que vaya en favor del paciente, naturalmente. Aquí estos jóvenes, termino con estas imágenes. Este joven eh, tiene un Wernicke Hoffmann tipo 2, Yamil, 16, 17 años, estaba aquí, se le estaba probando un dispositivo para ventilación mecánica no invasiva con mascarilla en la casa. Aquí está Gerardito, que tenía un tumor muy importante, un sarcoma, quizá venezoológico. Eran sus últimos días de este joven, estaba ahí disfrutando esta parte de su vida. Naturalmente, este joven falleció en casa, tranquilo, un jovencito encantador. Y aquí les voy a poner este en el centro porque hace rato vino a visitarnos este Ángel. Ángel tiene una enfermedad rara, un síndrome de Riller-Day. Es un adolescente que tiene retraso psicomotor. Importante, pero anda ahí en su vehículo. Entonces este joven tiene un síndrome, esta enfermedad es una enfermedad donde él se automutila y no siente. Tiene un umbral altísimo para el dolor, entonces él se muerde sus deditos y se los come. Y se ha infectado. Se ha provocado osteomielitis por esta razón, o en su pierna, en sus pies, arrastraba sus piecitos, también hizo una osteomielitis muy severa, porque él no siente. Entonces tiene unos deditos, no sé si los aprecian bien, muy cortitos, porque se los ha comido, los ha mordido y se ha comido a pedacitos. Entonces este joven ya no tiene una pierna porque es una osteomielitis muy severa, pero tampoco tiene otro brazo. Y probablemente este joven va a tener otra osteomielitis en las otras extremidades. ¿Qué hacer? ¿Le vamos a quitar el otro brazo? ¿Será lo correcto para este joven? ¿Para un ser humano que tiene retraso y que estamos obligados a proteger? Es un joven en máxima vulnerabilidad, como dicen los europeos.
Él quiere vivir, él es muy feliz. Aún con esas limitaciones se desplaza y disfruta su vida. Y si la otra pierna se le hace otra osteomielitis, le quitamos la otra. Entonces, todo tiene un límite, doctores. Entonces, conocer algunas bases de bioética nos vamos a permitir compartirle al doctor Julio. Tenemos un trabajo que es un resumen de todas estas teorías éticas. Va a salir pronto en un libro ese trabajo. Pero de todas maneras se los vamos a compartir para toda aquella persona que desee profundizar un poquito más y tener más argumentos, para que pueda articular esos argumentos en una deliberación que le permita a un enfermo que se tome una decisión, tomar una decisión razonable, justa, más apropiada, más prudente. Eso es lo que nos debe, es lo que debemos perseguir. Entonces, la medicina es una actividad que depende de una buena ciencia. Estamos obligados a estudiar muchísimo. Todos los días cambian los conocimientos y debemos de estar abiertos. Debemos de tener bases de ética que nos salvan muchas veces para resolver casos muy complejos y debemos de tener bases legales. Con los deberes que dice el doctor Gracia, ya tenemos los hechos, ya tenemos cuáles son los dilemas, cuáles son los deberes que se llaman lex artis medica, un conjunto de normas médicas, las más actuales, las normas éticas y legales que deben regir la conducta de todo profesional de la medicina. Así que espero que eso les haya servido y en otro momento estaremos en posibilidad de discutir un poco más con casos quizá complejos para todos poder aprender un poco más. Así que si hay alguna pregunta o comentario, Julio, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo el tiempo que nos regala, doctor, el tiempo que nos da, que nos comparte toda esa sabiduría de tantos años y siempre es un placer escucharlo. Llevo tiempo siguiéndolo, lo conozco, le agradezco la apertura que tuvo para con mi persona, conmigo allá en el instituto cuando nos abrigó, nos enseñó, nos orienta y nos sigue ayudando mucho con este tipo de temas que son tan polémicos y que pues ¿quién nos ha enfrentado a este tipo de situaciones donde nos cuestionamos tantas cosas, si estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal, qué tanto se hace o no? Y bueno, esto que nos comenta, de verdad que es una buena ruta para pensar en que lo que es mejor para el paciente es lo que debemos de hacer, es lo que debemos de fomentar, ¿sí? Tomar en cuenta siempre las decisiones de los padres, de los niños, etcétera. Gracias, doctor. No me quería extender, pero pues es que es un rockstar, entonces tenía que hacerlo. Muchas gracias, Julio. Ya. Gracias y un abrazo. Sí, gracias, doctor, muchas gracias. Nos comenta Rosy Martínez que muchas gracias por las grandes aportaciones. Gracias, doctor.